Pensamos que lo sabíamos todo. Vimos las fotos del jet, escuchamos los detalles de la abducción del 88 y la historia del secuestro. Pero cometimos un error. Creímos que el contacto había terminado esa noche. Para Amaury Rivera Toro, el 14 de mayo no fue el final de la historia. Ellos no se fueron para siempre. La entidad que se identificó como Amarón regresó una y otra vez. ¿Qué sucede con la vida de un hombre después que el mundo entero cuestiona su cordura? ¿Qué precio pagó Amaury por sostener su verdad ante las burlas, la prensa y el escrutinio público? Y lo más inquietante, ¿qué otros mensajes le entregó Amarón en los años siguientes? Hoy entramos en la segunda parte del expediente, más allá de la abducción, las visitas continuas de Amarón y la vida después del contacto. Esto es Amaury Rivera, la vida después de la abducción. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Antes de dar inicio, quiero dar las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo. Gracias por todo el apoyo y la preferencia. Y de paso recordarles que no se pierdan el proyecto Terror Informal, junto a mi amigo y hermano Marcos de Bitácora del Crimen. Terror Informal se transmite en vivo todos los jueves, con un jueves de por medio, entre el canal Bitácora del Crimen y Mundo Escéptico Podcast, a través de nuestros canales de YouTube. Así que si gustan saludar o compartir con una excelente y muy respetuosa comunidad y compartir con nosotros en vivo, recuerda todos los jueves a las 10 de la noche hora México y a las 10 de la noche hora Puerto Rico, Terror Informal, donde mantenemos una plática distendida de estos temas que tanto nos gustan. Pero bueno, la vez pasada le dimos un vistazo a todo lo sucedido en la abducción de Amaury, pero esta historia no terminó ahí, pues los encuentros amistosos con el ser humano de K continuaron ocurriendo después de la publicación inicial de su historia. Amaury indicó que el método de comunicación tuvo que ser modificado debido a que la intensidad de las vibraciones del vehículo de Amarón estaban agrietando las paredes, pero nunca mencionó cómo o en qué consistía este nuevo método. Por otra parte, Amaury y los otros 7 abducidos mantuvieron el contacto para realizar misiones secretas, para el bien de muchos, como él mismo describiría, las cuales fueron encomendadas por Amarón y cuyos detalles no fueron revelados por el escritor. Como has de imaginar, este caso tuvo una gran cobertura mediática, abarcando desde programas de televisión locales en Puerto Rico hasta documentales internacionales. Amaury hizo su primera gran aparición pública en el programa Ojeda Sin Límites, conducido por el periodista Francisco Ojeda. En esta transmisión estuvo acompañado por el investigador Jorge Martín para narrar su experiencia y hacer un llamado a otros posibles abducidos. Este fue un evento fundamental que marcó el inicio de la divulgación pública de su caso y permitió el reencuentro con otros abducidos. Fue la primera vez que Amaury se presentaba en televisión y estaba sumamente nervioso. Y para añadir un poco más de pánico en Amaury, el colaborador conocido como el Señor B le informó que supuestamente habían agentes de la CIA en los alrededores del canal y que debía tener mucho cuidado con quién hablaba. Durante la entrevista, en la que también participó el ufólogo Jorge Martín, se mostraron las fotografías tomadas por Amaury del objeto circular
y el avión militar F-14. Fue durante esta entrevista que Amaury hizo un llamado directo a las otras 14 personas que estuvieron con él en el salón de las proyecciones durante la abducción, pidiéndoles que se comunicaran si sospechaban haber tenido una experiencia similar. El programa tuvo un efecto masivo en Puerto Rico, provocando reacciones tanto positivas como negativas. Sin dudas alguna, el mayor beneficio fue que permitió a los otros 7 testigos del evento del 1988 identificarse y contactar con Amaury. Pero el otro lado de la moneda trajo consigo toda clase de locos de todas partes de la isla que afirmaban falsamente haber estado con él en la nave, pero que no podían dar detalles específicos del encuentro. Detalle que ridiculizaría su historia, creando una ruptura en la credibilidad de la misma. Y por si lo habían olvidado, al mencionar a el originador y los eventos apocalípticos, Amaury se volvió blanco de ataques por parte de sectores religiosos que lo tildaban de hijo del diablo. Incluso relata que una mujer fue a su negocio de hot dogs a rociarlo con agua bendita para realizarle un exorcismo. Y como si fuera poco, diversos grupos y organizaciones ufológicas intentaron contactarlo para pedirle dinero o reclutarlo en cultos, ofreciéndole títulos como el de escogido a cambio de beneficios económicos. Ya saben, mis queridos escépticos, la explotación y el oportunismo no podían quedarse fuera de la ecuación con una historia tan interesante e impactante como esta. También, a causa del asedio de curiosos en su carrito de hot dogs, el Tamarindo, y el cual fue sumamente intenso, Amaury se vio obligado a buscar un segundo empleo en un restaurante de Boquerón donde nadie supiera quién era él. También en Puerto Rico, el periodista Julio Víctor Ramírez mantuvo una columna en el diario El Vocero dedicada exclusivamente al tema OVNI, donde brindó cobertura y apoyo al caso de Amaury frente a las presiones externas. El caso y los análisis de las fotografías han aparecido en programas de cadenas como Discovery Channel, en el documental UFO Over Phoenix, en el canal UPN, en UFO Danger in the Sky, y en los canales A&E y Hard Copy. Dichas fotografías no solo han sido analizadas en documentales o los canales ya mencionados, sino que han sido objeto de intensos análisis técnicos y controversias científicas durante décadas. Uno de los estudios más citados a favor de la autenticidad fue realizado a finales de julio del 1991 por Jim DiLeroso, director del Laboratorio Gráfico Computarizado de la Red de Transferencia Tecnológica, en ocasiones utilizando papel timbrado del Centro de Aplicaciones Industriales de la NASA en Arizona. Jim digitalizó la transparencia a una resolución de 1850 puntos por pulgadas y se analizaron mediante filtros de color ámbar, cian y magenta, y también utilizó algoritmos de detección de bordes denominados límites Sobel. Este algoritmo calcula el gradiente de la intensidad de la imagen en cada punto. En términos sencillos, le dice a la computadora dónde la imagen cambia bruscamente de claro a oscuro, o viceversa. Esos cambios bruscos suelen corresponder a los límites físicos de un objeto. Funciona aplicando dos matrices sobre la imagen. Una detecta cambios horizontales y la otra detecta cambios verticales. Al combinar ambos, se obtiene una imagen donde los bordes aparecen resaltados como líneas blancas sobre un fondo negro. Esta herramienta matemática es uno de los
primeros pasos para desnudar una imagen y ver si ha sido manipulada. Cuando aplicas un filtro Sobel a una imagen, eliminas los colores y las texturas, quedándote solo con la estructura pura, los bordes. Esto crea un mapa de gradientes, una imagen negra con líneas blancas. Por ejemplo, si alguien recorta a una persona de una foto nítida y la pega sobre un fondo desenfocado, el filtro Sobel lo delata inmediatamente al hacer muy visibles bordes blancos y duros del recorte, conviviendo con bordes grises y suaves del fondo, sin una transición lógica. Es como ver una pegatina pegada sobre un cuadro. Al recortar un objeto, a menudo quedan residuos o píxeles extraños en el borde, o bien el falsificador intenta suavizarlos demasiado para que no se note. El filtro Sobel es extremadamente sensible a estos cambios bruscos de intensidad píxel por píxel. Puede resaltar un doble borde o ghost line a un halo antinatural alrededor del objeto pegado que es invisible al ojo humano, pero evidente en el mapa de gradientes. Y bueno, mis queridos escépticos, perdonen el desvío, pero me pareció muy importante que entendieran cómo trabaja este algoritmo, para que no pensaran que simplemente miraron la foto y dijeron, sí, me parece real o me parece falso, y ya, caso cerrado. Pero volviendo al tema, los informes concluyeron que los objetos eran metálicos y de grandes dimensiones. El disco se estimó en aproximadamente 52 pies o 15.8 metros de diámetro, mientras que el avión fue identificado positivamente como un Grumman F-14 Tomcat de la Marina de Estados Unidos. Esto mediante una combinación de análisis digital avanzado, fotogrametría y consultas con expertos militares. Dillestrozo utilizó un sistema de escaneo de 24 bits para digitalizar las transparencias originales a una resolución de 2288 líneas verticales y 1725 horizontales. Aplicó filtro de ámbar, cian y magenta para estudiar cómo la emulación de la película capturó la luz y las radiaciones electromagnéticas. La conclusión de que los objetos eran metálicos se basó en el estudio de las sombras, la proporción de contraste y los reflejos aéreos presentes en las fotos. Dillestrozo observó que la superficie superior del disco reflejaba la luz rosada del amanecer de manera consistente con un material reflectante real. La identificación del jet F-14 Tomcat se logró con la ayuda de un experto en fotografía de naves militares. Ambos identificaron la aeronave como un Grumman F-14 Tomcat de la Marina de los Estados Unidos basándose en su estructura. Según las fuentes, se confirmó que era un avión real realizando maniobras a baja altitud entre 1200 y 1500 pies. Se identificó que el jet volaba a una velocidad lenta entre 168 y 188 millas por hora. Dillestrozo notó que las alas estaban extendidas, una configuración de vuelo lento necesaria para maniobras cerca de un objeto casi estacionario. Midió el tamaño de la casa, el diámetro de las ramas de los árboles y los troncos visibles en las imágenes. Al conocer las dimensiones exactas de un F-14, pudo triangular la distancia y el tamaño del disco. Y con esto determinó que el disco se encontraba a una distancia de entre un cuarto y media milla del fotógrafo, lo que resultaba en un diámetro estimado de 52 pies o 15.8 metros.
los análisis indicaron que no había rastro de montajes, hilos o modelos a escala suspendidos. Se determinó que el F-14 volaba a una velocidad entre 168 y 188 millas por hora, con las alas extendidas, una configuración de vuelo lento necesaria para maniobrar cerca del objeto. El estudio también confirmó que las fotos fueron tomadas al amanecer, basándose en la inclinación de las sombras y la refracción de la luz en el tronco de los árboles presentes en el primer plano. Por otro lado, varios investigadores de la comunidad ufológica y periodistas científicos han rechazado la validez de estos análisis y las fotos. Investigadores como J.L. Pacheco y Wilson Sosa afirmaron que el caso era un fraude. Según su investigación, el fotógrafo profesional Germán Gutiérrez admitió haber ayudado a Rivera a falsificar las imágenes utilizando modelos a escala y sedal de pesca. Se señaló que aunque Amaury inicialmente afirmó haber tomado las fotos en un campo desierto, las ramas de los árboles en las imágenes coincidían con los árboles frente a su propia casa, sugiriendo que los modelos fueron colocados de esas ramas. Y como si fuera poco, el periodista Tony Ortega y el investigador Carl Korff cuestionaron la credibilidad de Dietrich, afirmando que utilizó sus afiliaciones pasadas con la NASA para dar peso a sus opiniones personales y que las empresas de software utilizadas negaron que sus programas pudieran realizar el análisis espectral que él decía ejecutar. Por otra parte, el ex coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y reconocido investigador Wendell C. Stevens certificó la autenticidad del caso tras revisar las pruebas técnicas. Y en otro lado del mundo, el periodista mexicano Jaime Maussan también colaboró en la protección de los derechos de autor de las imágenes y ha sido un promotor de su validez. Maussan fue uno de los principales promotores del caso, presentándolo extensivamente en México y colaborando para que la historia llegara a programas de televisión en otros países como Japón, Alemania, Argentina y Taiwán. La investigación de Maussan se apoyó fuertemente en los análisis técnicos de Jim Dietrich, quien sostenía que las imágenes habían sido validadas por laboratorios afiliados a la NASA, otorgándole al caso un nivel de credibilidad científica que Maussan difundió globalmente. Bajo la óptica de investigadores como Maussan y Dietrich, el caso se consideraba uno de los eventos ufológicos más importantes en 50 años, debido a la interacción física documentada entre naves militares terrestres y objetos de origen desconocido. Otras investigaciones intentaron rastrear el escuadrón del F-14 y determinaron que el candidato más probable para el avión en las fotos era un Grumman F-14 Tomcat perteneciente al Escuadrón de Combate 33, conocido como los Starfighters o las Estrellas de Combate, los cuales operaban desde la base Roosevelt Road en Puerto Rico entre el 12 y el 19 de mayo del 1988, lo que coincide con la fecha del incidente, el 14 de mayo. Durante las investigaciones, se descubrió que el sobrenombre oficial del escuadrón cambió de Starsiders a Starfighters en algún momento del 1988. También resultó que estos eran los F-14 que se encontraban más cerca del área de Cabo Rojo en el momento del avistamiento. La investigación buscó explicar por qué el avión volaba a una altitud tan baja, entre 1200 y 1500 pies, y por qué parecía no portar armamento visibles en la foto. Resulta que el escuadrón estaba participando en juegos de guerra con el escuadrón
VFA-15 durante esos días, lo que podría explicar las maniobras a baja altitud observadas. Se informó que el escuadrón participó en prácticas de misiles. Si ya habían disparado sus cargas, entonces explicaría la falta de armamento en las imágenes. Se consideraron otros escuadrones vinculados al portaaviones USS Theodore Roosevelt, pero fueron descartados tras un análisis más profundo, ya que descubrieron que estos habían abandonado el teatro de operaciones en Puerto Rico aproximadamente 5 semanas y medias antes del incidente de Rivera. Los investigadores mencionaron haber contactado a un oficial de la Marina, amigo cercano de la familia de uno de los investigadores, asignado a un escuadrón de F-14. Este oficial, que supuestamente había reportado un ovni anteriormente en el Mediterráneo, se ofreció a confrontar directamente a los pilotos que él creía que habían participado en el encuentro para verificar la confiabilidad del caso, aunque se negó a firmar documentos por temor a arriesgar su carrera. Gracias a este esfuerzo, lograron establecer un contacto indirecto y confidencial con los pilotos. Para no comprometer información clasificada, el oficial solicitó únicamente una fotocopia de una de las fotografías de Amaury para mostrarle exclusivamente a esos pilotos. Su intención era obtener confirmación verbal sobre las maniobras observadas y la veracidad del evento. Aunque hubo un acercamiento militar interno, este se mantuvo bajo un pacto de silencio para proteger la carrera de los involucrados, sirviendo principalmente para validar de forma privada la autenticidad del encuentro capturado en las fotos. En 1991, Amaury fue entrevistado por Jim Cunningham durante la primera conferencia internacional de ovnis en el Hotel Rivera de Las Vegas. Finalmente, según testimonios de testigos y seguidores del caso en foros de investigación, Amaury Rivera Toro falleció hace algunos años víctima del SIDA. Fuentes en redes sociales sugieren que su deceso ocurrió aproximadamente entre el 2015 y el 2016. Su libro y la fuente principal de la primera parte de este caso, La noche de mi encuentro con extraterrestres, se encuentra disponible hoy en día en formato digital PDF, tanto en español como en su traducción al inglés realizada en el 2011. Y aunque el manuscrito original de los años 90 mencionaba que Amaury comenzaría pronto un segundo libro sobre eventos posteriores, no existe rastro público de que dicha secuela fuera completada o publicada antes de su muerte. La cobertura del caso fue tal que en el 2005 el alcalde de Lajas, Marcos Turín Irizarry, bautizó oficialmente una sección de la carretera PR-303 que cruza la zona de los avistamientos de Amaury cerca de la Sierra Bermeja como la ruta extraterrestre. Actualmente, la zona es promocionada como una atracción turística por el municipio y negocios locales, contando con señalización temática que celebra el folclore ufológico de la región. Pero una última pregunta. ¿Y qué pasó con los otros 7 abducidos? Los miembros del grupo continuaron con sus vidas en Puerto Rico, generalmente evitando la atención pública para no enfrentar el acoso que sufrió Amaury. Maribel y Raúl cumplieron su deseo de ser padres, esperando a su primer hijo poco después de concluir el manuscrito original. Doña Matilde se dedicó a cultivar orquídeas para donar las ganancias de sus ventas a causas benéficas. Elena permaneció como una amiga cercana de Amaury, visitándolo frecuentemente en su negocio de hot dogs, El Tamarindo. Por su parte, Nereida nunca recuperó el recuerdo
consciente de la abducción, lo que Amaury atribuyó a un bloqueo subconsciente para evitar conflictos con su familia y sus creencias religiosas. La historia de Amaury Rivera sigue manteniendo el interés entre escépticos y creyentes, mientras que la ruta extraterrestre se mantiene como un monumento al impacto cultural de su historia. La verdad física de los hechos sigue siendo objeto de un intenso debate entre quienes ven una advertencia profética y quienes ven una fabricación ingeniosa. Así esta historia se mantiene hoy en día como uno de los casos más emblemáticos y divisivos de la ufología puertorriqueña y mundial, siendo objeto de debates en blogs de ufología como UFO Sighting Daily de Scott C. Waring y en foros de Reddit, y así como canales de YouTube que han resucitado entrevistas y segmentos antiguos del caso para nuevas audiencias. De la misma forma que el mundo escéptico quiere dar a conocer a las nuevas generaciones un poco de la cultura ufológica de mi linda isla del encanto. Que tengan una linda semana y nos escuchamos nuevamente en otra ocasión aquí